Hola, bienvenidos a Charlas Darwin, el podcast que se divulga a sí mismo. El día de hoy estoy, como siempre, con mi compañero Memo. ¿Qué Hola, onda? Memo, ¿cómo estás? Bien, Sacrario, gracias por invitarme. De nada, este es tu podcast. Ay, gracias. ¿Qué haces tú El día de conduciéndolo hoy entonces? vamos a tocar un tema que lo hemos ido tocando de manera indirecta en varios episodios, pero ya vamos a hablar muchísimo más Más a sobre fondo. el fondo y más puntual en algunas quejas que tengamos, observaciones, como siempre, sobre el uso del lenguaje en la ciencia. Nuestro podcast tiene mucho que ver con ciencia y con ficción, entonces creemos pertinente que hablemos un poco sobre el lenguaje que se usa en ambos lugares. Memo, ¿algo que quieras agregar a la introducción de No, creo que este lo tema? manejaste todo perfectamente. O sea, dijiste todo lo que tenía que decirse. Y pues ya. Bien. Qué bueno. Me da mucho gusto. Estoy muy orgulloso de ti. Sí, Te pues felicito por... sí, en general se me hace interesante porque, pues al final de cuentas, estamos todo el tiempo, más que nada ahorita con las redes sociales, pues siempre estamos viendo noticias que la ciencia, ¿no? Y ahorita con lo del COVID, pues obviamente mucha gente tiene ya en su lenguaje, tiene estas cosas como de inmunización, que vacunas, que ARN, que está evolucionando el virus. Entonces, como que estamos usando cada vez un lenguaje que no era tan común verlo, cosa que a lo Ajá. mejor no pasaba con otras situaciones de salud, porque pues a final de cuentas el Internet ha tomado una parte muy importante de nuestras vidas de los últimos 10 15 años. Entonces, la forma en la que se está divulgando la información científica, estas noticias, cómo están fluyendo, pues creo que ha sido permitido que la gente maneje palabras que no teníamos normalmente en nuestro lenguaje, más allá de lo que llegábamos a ver en notas o en una que otra película o en un documental. Son cosas que pues, se manejan normalmente en el lenguaje de la ciencia, se manejan de manera más fluida, de manera más común, y se me hace interesante que ahora lo usamos prácticamente. Ahorita con lo de las vacunas, hay gente de 60, 70 años que dice, es que está evolucionando el virus. Y dices, este mamón. Entonces está como interesante todo este ejercicio de cómo ha sido el lenguaje científico, empezando a permear un poquito, al menos de manera más profunda, la sociedad no científica. Sí, ya habíamos hablado en algún momento de que estas situaciones que estás diciendo hacían que la gente se atreviera más y le tuviera menos miedo a usar, siquiera a usar las palabras o a investigar un poco de ellos o a quedarse a escuchar explicaciones científicas. Sin embargo, todavía hay algunas cosas que siguen dando miedo o que siguen teniendo como cierta reserva a las personas que no están relacionadas a la ciencia o que no les gusta tanto la ciencia. Y mucho de esto tiene que ver con la forma en que se ha recibido o se percibe la ciencia a través de la forma en que se comunica. Desde lo más formal, que digamos sería una Divulgación exposición científica. en un congreso científico, o sea, en el mismo medio de académico, científico, o algo muy más de divulgación o más informativo al público en general, como lo que vemos en las noticias, en estos programas donde invitan expertos y así, Ya en la tele. infografías que vemos o videitos curiosos en internet, o incluso en la ficción, en las películas, en las series, en episodios de alguna caricatura donde implementan algunos términos científicos. Y todo esto, pues de alguna forma se incrusta en la mente de todas las personas de buena o de mala forma, depende de cómo se use ese lenguaje, y es de lo que queremos hablar hoy, de cómo es el uso del lenguaje puede ser benéfico para que se entienda algún concepto, para que se atraiga a la gente a algún tema científico, o todo lo contrario, hacerlos que huyan de ello, o lo peor, creo yo que es peor, que se malinforme, que Ujú. se quede como algo malentendido por simplificar a veces demasiado o hacer muchísimo más complejo de lo que es algunos términos, ¿no? Porque seamos un poco sinceros. El lenguaje científico sí es aburrido, sí es tedioso. Sí. Es muy tedioso.
O sea, ¿cuántas veces no estás leyendo tú? ¿No le pasa a usted, ciudadano común, que está leyendo un artículo científico y de repente dice, ah, caray, ¿esta palabra cuál es? No, o sea, muchas veces muchos autores de artículos científicos se inventan palabras nuevas para describir ciertos fenómenos que están viendo. O otra cosa es que a veces usan términos que se usaban hace 30, 40 años o hace 20 años y dicen, ah, creo que esta palabra explica mejor este fenómeno que yo estoy observando, entonces ahora la usan para ese fenómeno. Entonces ahora tenemos una palabra que hay una corriente científica que la usa para definir un término o un modo o un estilo más bien un fenómeno que están observando y otra corriente que la sigue observando. Entonces pasa que a veces ves un artículo que tienes que entender cuál es el contexto en el que están usando ese tipo de palabras. Si se refieren a la versión nueva, se refieren un poco a la versión anterior. Sí ocurre en algunas cosas, sobre todo en estas cuestiones evolutivas que vamos cada vez observando nuevamente en más información, más evidencia. Entonces, para entender un poco el lenguaje científico, la verdad es que tienes que echarte para atrás, ¿no? O sea, tienes que ver, es una especie de el lenguaje científico tienes que seguir una historia de cómo ha ido cambiando el significado de las palabras, que también se me hace interesante desde un punto de vista pues, de la evolución del lenguaje, que cómo se aplica también en cuestiones de la ciencia, ¿no? Entonces, sí es muy tedioso. Claro, sí hay artículos científicos que están chidos, que tú los vas leyendo y dices, ah, esto está padre, que a mí me choca este término que usan los científicos modernos, que es esta onda de que cuente una historia, pero pues, es algo muy clásico de que dicen lo que estás Es una contando historia es... aburrida. Ajá, qué pinche historia tan aburrida me estás contando, ¿no? Historias, yo me contar historias. Oye, ¿viste Star Wars? Entonces, ¿Sabes qué me pasó hoy en la mañana? esto está más divertido que eso que estoy viendo. Entonces, sí, muchos científicos lo que hacen es que te manejan eso, ¿no? Que el artículo o lo que te están exponiendo es contar una historia. Entonces, en esa historia ellos están manejando, pues obviamente te mandan una introducción, que son todos estos, los elementos que van a funcionar más adelante. Tiene hasta sus giros dramáticos cuando, ay, ¿qué crees? No funcionó, pero ajá, fue esto. Y al final, pues terminamos con con un clímax, de qué fue todo lo que nos llevó a partir de todos estos elementos, ¿no? Entonces, sí, obviamente la investigación científica tiene todos estos elementos de una historia normal que conocemos, pero pues con un lenguaje muy diferente, ¿no? No cualquiera puede agarrar un artículo, de hecho, incluso cuando estás estudiando la carrera de una carrera científica, batallas un chingo, estás tú leyendo y dices, ay, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquello? Y estás agarrando un diccionario, yéndote para atrás en diferentes artículos, como cada 2, 3 oraciones, ¿no? Además de que, pues para todos los países y todas las poblaciones que el inglés no es su primer idioma, pues ahora todavía Sí. más complicado porque la ciencia en su forma más cruda o más formal, pues se escribe y se publica en inglés. Incluso ya cuando están haciendo en las clases o manejando los temas ya en el idioma, por ejemplo aquí en español, muchas palabras pues fueron establecidas en inglés, personas que su idioma era nativo inglés o no, pero que se publicó ese nuevo concepto en inglés. Y muchas de esas cosas no tienen mucho sentido en algunos idiomas. Por ejemplo, en español, algunas de ellas o no se entienden tan fácil como a lo mejor para alguien que su idioma nativo es el inglés, aunque no sepa del concepto, entiende la raíz de esa palabra o más o menos a qué se refiere. Entonces, se le suma a otro problema aquí al menos en México y en Latinoamérica, el lenguaje. Y ahora otra cuestión es que también la ciencia pues tiende a ser muy objetiva. Entonces no manejan emociones en la forma en la que se escribe, no manejan palabras llamativas, ¿no? O sea, no se hacen descripciones curiosas, no se usan muchos métodos de escritura que normalmente se usan en la literatura. No hay oximorones, no hay este tipo de onomatopeyas, todo este tipo de elementos o analogías, metáforas, no se usan normalmente en la ciencia. Excepto cuando te critican tu trabajo, ahí sí se usan Sí, claro. muchas expresiones, sentimientos y onomatopeyas. Y oximorones, porque puedes decir, estimado hijo de puta. Entonces ya hay varios. Entonces, este tipo de cosas se hacen un poquito tedioso. Sí, la verdad sí es tedioso. Sí hay muchos autores que te manejan
una forma de escribir un artículo científico que lo hacen chido, porque la forma en la que te está describiendo las cosas está llamativo, está interesante, y la forma en la que concluyen, también depende obviamente mucho de la revista, porque muchas revistas científicas, pues cada una tiene un formato, ¿no? Hay unas que te dicen, bueno, me tienes que entregar 15 cuartillas, unas me dicen que tienes que entregar 2, En un párrafo. otras en un párrafo, entonces también depende mucho de eso. Entonces hay gente que dice que tiene el talento de exponer todo lo que es una idea científica en pocas palabras o en muchas palabras y hacerlo llamativo y que esté interesante, que digas, órale, qué chingón está esto. Pero normalmente, pues el lenguaje científico no tiene estas, pues ahora sí, problemáticas que no tienden a tener. Por ejemplo, Sagre, ¿tú qué pasaba cuando estabas leyendo tus primeros artículos científicos? ¿En los qué? ¿En congresos? No, en tus primeros artículos que leías, que decías, ¿qué Ah, pedo? sí, no, o sea, se volvía tedioso ya ni siquiera hablando de la terminología, que finalmente estás en la carrera para aprender esos términos, ¿no? Saber qué significa una clonación, una transformación genética, cosas así. Eso, digamos, eso ya era complejo por sí mismo, pero ya leer un artículo científico es incluso encontrarte en saber, ni siquiera saber si lo estás leyendo bien, si hay una forma correcta de leerlo, si deberías cortar tantas veces para buscar más Ujú. información. Es otra cosa, porque pues no es, hasta que te metes a esa parte, a estudiar ciencia, no tendrías realmente por qué estar consultando esos artículos. Y eso es un poco de justificación también en el sentido de que yo creo que los artículos científicos sí está bien que estén así o no, no sé, pero no tengo tanto problema en eso porque creo que no se le debería de exigir a nadie que no vaya a necesitarlo o que no esté en esa formación el ir y El saberlo. leerlos porque se necesita mucho pues entrenamiento o acostumbrarte a ello. Pero quizás ya en el siguiente nivel del lenguaje de la ciencia, de poquita menos complejidad, serían ya las charlas, las pláticas, desde congresos hasta, no sé, pláticas así más al público general. Clases. En eso se supone que como que ya es el platicarlo ahora 100 personas sin la necesidad de estar también como pausándote por cumplir ciertas reglas de la revista, por usar un lenguaje o una narración que a lo mejor tú no usas, reducir tus palabras. Y también creo que Entonces, algo importante del artículo científico, bueno, no sé tú, es muy difícil que tú literal agarres un artículo y solo lo leas ese. A lo que voy es que parte de lo que es la magia, por así decirlo, yo diría, del artículo científico es que tienes que leer más cosas. O sea, el mismo formato del artículo está hecho casi, casi, o sea, por citas, ¿no? Tomando un poquito, por ejemplo, aquí que tengo acá en el póster, yo creo que tenemos un renglón y medio y luego hay una cita, y luego otro renglón y medio y otra cita. Entonces, tienes que estar casi a veces, tú puedes leerlo de corrido, pero hay cosas que te van a llamar más la atención, no hay cosas que te van a decir, oye, esto no lo entiendo, esto no sé dónde. Entonces tú vas siguiendo estas citas y vas diciendo, oye, esto está chido, porque quieres esto me interesa comprobarlo, más. ¿no? ¿Vale? También puede ser que lo quieras comprobar, que digas que Ajá. esto lo dijo esa persona o esto ya se publicó en algún lado. Ajá, y luego la Ajá, otra sí. es todo tu trabajo, por lo regular se convierte en un renglón y medio en otro trabajo. Entonces, Ujú. también depende de cómo la gente sintetizó esa frase, de ver si en verdad lo que están poniendo ahí es en verdad lo que se refleja en el otro trabajo que están citando, ¿no? Entonces tú dices, ¿neta? ¿Neta hicieron esto? Entonces te metes, Y a veces lo no. revisas. No suena factible. Entonces, te metes, lo checas y lo vas analizando, vas viendo si en verdad lo que dice ahí era lo que se representaba en el trabajo. Entonces es una constante crítica y un constante golpeteo a estar revisando y revisando, estar leyendo y leyendo más cosas. Y a final de cuentas eso es lo que lo hace un poco tedioso. Te digo, tú puedes agarrar un artículo y lo puedes leer de cajón, pero si en verdad hay algo que te interesó o hay algo que tú dices, esto suena más chido de lo que originalmente yo estaba leyendo, pues te puedes mover a esa otra información y así te vas moviendo y vas aprendiendo un poco más del tema.
y vas viendo los diferentes estilos de escribir un artículo científico, pero por lo regular la regla es que usan un lenguaje muy especializado, de cierta manera técnico, inventado en muchas ocasiones, y resumido en oraciones muy, muy cortas. Sí, o sea, lo que yo decía era que ese lenguaje creo que es necesario para el fin que tiene un artículo científico, que es informar a la comunidad científica, ¿no? Del nuevo hallazgo, de la crítica a otro hallazgo, como una comunicación nada más. Hay algunos artículos científicos que no son de comunicar hallazgos, sino de opiniones. Ahí sí puede haber más un lenguaje más, menos técnico más flexible en la redacción también. Pero aún así están hechos para ser comunicados entre la comunidad científica, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, pues creo que está bien que esté ese lenguaje o esas formas tan cuadradas de repente, pero justamente por esa razón es que es tan necesario que existan otras formas de comunicar la ciencia a los demás niveles, a quienes no son, o incluso a quienes son científicos, pero no son especialistas en el tema. Por ejemplo, pues nosotros estudiamos biología, pero se nos va a hacer igual de complicado leer un artículo de física cuántica que para alguien que no se dedica a la ciencia, o sea... Por ejemplo, incluso dentro del área de la biología, si te especializas en evolución, a lo mejor te es un poco más difícil meterte a cuestiones que son de bioquímica o de biofísica, todo este tipo de cosas que son pues un poco más especializadas, y igualmente a los de biofísica les complica un chorro los de evolución. Entonces son como cosas muy complejas dentro de su misma área, que incluso ya no compartes con gente que estudia a veces las mismas temáticas. En este caso, si tú estudias todo lo que es la biología, pero pues cada quien está en su subespecialidad, por así decirlo, y se vuelve un rollo ahí, se vuelve una especie de, pues así, de laberinto de lenguaje, que solo muy pocos pues pueden hacer esos saltos de manera muy sencilla. Sí. Sí, entonces a partir de ahí nace la necesidad de que haya otros medios, otros espacios donde se comunique, se hable de la ciencia, y en eso ahí sí es necesario que se use otro lenguaje. No puedes, hay quienes sí lo hacen. Yo sí he visto algunas pláticas de científicos que es como si estuvieran leyendo su artículo, ¿no? O sea, y no debería ser así. Ahí ya, incluso cuando sea un congreso donde va gente especializada, tienes que usar otro lenguaje para mantener la atención, para a lo mejor puntualizar más o ser más, explicar más en algo que estaba en el artículo, que por cualquier razón no se podía expandir más. Entonces ahí ya se empieza a usar otro lenguaje y les decía, estas pláticas o estas charlas pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, en un congreso para especialistas o en un simposio que sea más como juntar más gente que no sea tan especializado. O de múltiples áreas. O una charla, digamos, de múltiples áreas o de estas que a veces llevan a seminarios en las universidades, a lo mejor en una universidad o en una facultad que es de ciencias en general, pero es un tema de biología, pero va a llegar gente de otras carreras, ¿no? Entonces ahí se empieza a necesitar hacer un uso distinto del lenguaje, sí meter estos tecnicismos, porque al final de cuentas los vas a hablar, los vas a mencionar, pero ya la forma de comunicarlo es distinto. Y aquí como que empiezan a aparecer los recursos literarios, ¿no? Las comparaciones o analogías, las metáforas, porque empiezas a dar como ejemplos a lo que tú estás exhibiendo. Entonces empiezas a meter analogías, empiezas a usar ejemplos más gráficos o recursos del lenguaje que te permiten hacer esas comparaciones que normalmente no hacías, no puedes hacer en un lenguaje técnico, científico. Empiezas a meter y un poco de humor. También es algún elemento muy, muy recurrente en las conferencias o en los libros. El uso de un humor que te permite llegar
a la gente, y al final de cuentas el humor lo entendemos todos, bueno, todos, pero te permite, te permite meterle algo que no tiene el lenguaje científico originalmente, que es emoción, que es este sentimiento de que estás entendiendo por medio del humor lo que está tratando de decir. Entonces te permite Incluso una el barrera. lenguaje, ¿cómo se llama? El lenguaje que no es, el lenguaje no verbal. Ajá. O sea, aunque no metas estas analogías o el humor en sí, con un chiste ahí o una comparación, la entonación que se hace ya es distinto. Y ahí en esas charlas, en esas pláticas, uno puede darse cuenta de qué tan bueno es esa persona, ese expositor, en el uso del lenguaje para científico y en el uso del lenguaje general para comunicar algo tan complejo. Entonces, porque bien podría subirse a alguien y quererlo hacer muy simple y usar Leer estas todo nada más. analogías, pero hay algo que a lo mejor que no conecte o que, digamos, son esas cosas que al final de una plática o en una clase en la escuela te hacen pensar, ay, este profesor es muy bueno, o me encantan sus clases, o Qué me cagado. encantan sus charlas, que son muy buenas. Y tiene que ver con eso, también creo que con la intención del expositor de que se entienda bien su tema, ¿no? Cuando de verdad quieres eso, buscas las maneras. Algunos tienen el talento para hacerlo, hay quienes no lo tenemos tanto, pero nos empezamos a preparar para ello, ¿no? Buscas formas de hacerlo entendible, de hacerlo digerible, de no hacerlo tan complicado. Y los siguientes, creo que otra forma en la que hay esta aproximación a la ciencia de una forma menos compleja también pueden ser en los documentales Documentales. científicos El clásico de Cosmos o... que todo el mundo Ajá, probablemente alguna vez vio. Bueno, probablemente. La gente mayor lo vio con Carl Sagan. Los más jóvenes lo llegaron a ver con Neil deGrasse Tyson. Pues sí, se pueden ver esos elementos de que pues es más fantástico. Aquí en los documentales empieza a meter otro recurso pues más del lenguaje, que es la fantasía, la emoción, lo sorprendente. Porque por más que veamos a un expositor o a un divulgador de la ciencia reflejar cierta emoción, cierto humor, cierto magia, por así decirlo, detrás de lo que nos está exponiendo, cuando ya estamos hablando de un elemento más de documental, un elemento más, más allá, que más llamativo, pues tenemos que meterle ahora sí elementos más fantásticos, más sorprendentes, ¿no? Porque siempre entran los clásicos así como de, vámonos atrás en el tiempo y se van así viajando a través del universo y la chingada y el planeta a lo largo del tiempo, o de, con este tipo de avances podremos encontrar la cura ante no sé qué enfermedad y posiblemente encontrar vida más allá del universo. Ah, su pinche madre, ¿no? Entonces meten elementos más fantásticos que no puedes meter en una presentación. Imagínate que tú estás con que tu jefe, si de tu área científica es agrario, y de repente te dice una de esas cosas, tú dices, pinche viejo loco. O sea, ¿cómo esto que estamos haciendo vamos a ver si hay vida en otros planetas, ¿no? Entonces, es lo que lo hace llamativo, lo vemos hasta que entramos ya en otro medio distinto, que pues ya es una divulgación científica diferente a lo que es una exposición o lo que es un libro. sí, y estos programas no nada más se vuelven interesantes por estos elementos visuales, animaciones, narraciones, Música. efectos, que ayudan muchísimo, pero también, de nuevo, el uso de las palabras, el uso del lenguaje en este caso, de los conductores o de los presentadores, se vuelve un elemento necesario para que sea muy exitoso o no tanto esos proyectos, ¿no? Documentales pues hay muchos, podemos encontrarlos, y incluso algunos pueden ser con personas que sí veas a la persona, ¿no? No nada más la voz de la narración. Pero estos que menciona Memo de Cosmos fueron muy, muy importantes porque estaban a cargo precisamente de presentadores que eran divulgadores científicos. Entonces, tenían ya ese talento y tenían la experiencia para hacerlo,
Entonces, no nada más dependía, no nada más fueron geniales por la edición, por todos los elementos de la televisión, ¿no? Y una de las cosas por las que al menos a mí me parecían que fueron tan exitosos estos dos presentadores, estos dos divulgadores, era que les apasionaba, que podían transmitir esa pasión a través del lenguaje simple. O sea, no necesariamente, no usaban tantos términos curiosos como, a pesar de que hablaban de algo, la mayoría de las veces, muy complejo como el universo, el espacio, Cosmo, el hablaban cuántico. de la parte de biología, sobre evolución, no usaban tantos términos y cuando los usaban los describían en una forma muy rápida, muy sencilla y que... Sin controversias, por cierto. Ajá, también sin controversias y sin demeritar la grandiosidad o también lo complejo que es. O sea, el lenguaje era sencillo, pero el significado seguía siendo muy complejo. ¿Tú crees que deberíamos de empezar a escribir como más fantásticamente o más emotivamente la ciencia? O sea, más allá de la divulgación, sino el literal, un escrito científico, Yo creo que como más no. emotivo. Yo creo que no, porque puede perderse en la percepción de un escritor y otro a Ajá. que algo pueda ser eh, entendible o no. O sea, el meterle estas emociones o esta narrativa más de lo cual nos emocionó muchísimo, fue grandioso, ¿no? Este hallazgo en algo que va a ser como una comunicación científica muy académica, puede ser entendido por otros como, pues no sé, como algo que fue pretencioso, algo que digas de esto, okay. De nuevo meternos a los tecnicismos incluso de ese uso de palabras, ¿no? Grandioso, ¿por qué? ¿No? Maravilloso, que es una maravilla, cosas así. Entonces, creo que la primera parte de los artículos científicos sí deben mantenerse en un lenguaje muy sobrio y muy objetivo, O por ejemplo, para que no haya esas confusiones. por ejemplo, ¿qué crees que se debería como al menos ir metiendo o qué opción me darías tú para, para darle cierta atractividad al lenguaje científico de manera más normal? Yo creo que debe ser más bien, Que la gente no lo vea como, ay, qué aburrido. yo creo que más bien los científicos deben comprometerse más a abrir estos otros espacios, o sea, estas simposios, charlas, artículos de divulgación, o sea, creo que la pandemia ha ayudado a que personas que antes no lo hacían empiecen a incursionar porque, no sé, yo creo que es más porque tenían tiempo libre, que Ajá, realmente sí. lo quisieran, y Escúchenme, accedían quiero que alguien me escuche. este contacto humano. Nadie ve lo inteligente que soy. Y accedían a estos nuevas formas de comunicarse, pero muchísimo antes de eso, y ahora aún algunos, no creen necesario, creen que es una pérdida de tiempo. Creo que más bien lo que debería hacerse es exigírseles más a los científicos a que hagan eso, y ya en esos espacios sí deberían formarse o poner más atención a cómo hacerlo atractivo, a cómo hacerlo así, pero que un artículo científico como estas revistas científicas sea escrito de otra manera a ese punto, no creo que traería muchos problemas de interpretación o de hacerlo eh, sí, confuso. Es que, por ejemplo, Más bien, o sea, todos estos ¿mm? espacios deberían explotarse muchísimo más, eso es lo que yo creo. Porque pienso un poco en el origen de las especies, en el sentido en el que, lo tomo porque estamos justamente en este punto de divulgación. Es un libro que usa un lenguaje muy técnico, pero cualquiera lo puede agarrar, lo puede leer, y es la base del pensamiento biológico evolutivo. Palabras que usa ahí, seguimos usándolas nosotros todos los días, y usa muchos recursos, pues una lectura muy fantástica. Hay muchas oraciones que él las maneja o que mucha gente incluso tú puedes verlos en muchas páginas cuando hablan de Darwin.
suelen usar estas frases que suenan bonitas, que suenan emotivas, suenan fantásticas. Y entonces, También era inglés, o sea. Claro, o sea, Ellos es hablan como mamador muy de nacimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo veo desde ese punto. ¿Cómo categorizamos el origen de las especies? ¿Como algo científico, porque tenía lenguaje científico, técnico, describiendo un fenómeno, o es algo de divulgación? Yo creo que está como en medio de los dos. O sea, Ah, creo que, respuesta segura. pero, o sea, en la forma en que, de la comunicación, sí creo que Ajá. va más a la divulgación. Sí, que sí, porque cualquiera lo puede agarrar. Ajá, y ese es un buen ejemplo de cómo podrían o deberían los científicos hacer más uso de estos elementos. O sea, el artículo científico al final de cuentas es una historia muy breve, aunque sean artículos muy largos, pues es una historia breve de a veces de años de El tiempo. investigación y que ofrecen en muchos números, o sea, que elementos que alguien que quiere reproducir ese experimento o que quiere refutarlo necesita cosas muy puntuales que deben estar ahí, que no las podemos quitar, ¿no? Pero ya en estas cosas como en los libros o comunicados, pueden darse esa libertad y pueden hacerse tan bien como ese libro de Darwin, en el que sí, cualquier persona, y creo que era el objetivo de él, o sea, hacerlo era algo tan importante o iba a ser era algo tan trascendente que tenía que ser compartido con todo el mundo, no nada más con la comunidad Comunidad científica. de científicos. Por ejemplo, también lo veo en el sentido de que hay muchos artículos que están muy buenos, que están muy padres, que traen ideas chidas, y lo ves y a veces ves porque el valor, por así decirlo, de un artículo a veces lo solemos ver por la cantidad de citas que tiene, ¿no? O por el aporte que ha hecho, en qué revistas hizo. Entonces, a veces muchos artículos, por muy buenos que sean, tienen 3, 4 citas, ¿no? Aunque sean Entonces, es por eso también mi otra sensación en el sentido en que, ¿qué hacemos con este tipo como el artículo, la idea que trae, la resolución que trae, que caería mejor, llegaría más o sería más reflejante de lo que en verdad, más importante de lo que en verdad la realidad lo refleja, si lo llegáramos a ver como un libro más extenso, como algo más, más valioso en lugar de solamente un artículo, o lo veríamos, ¿qué sería mejor? ¿Tener un artículo o muy buen material con ideas muy buenas, muy frescas, que realcen la importancia de esta idea, como fue en el caso de Darwin? ¿Tú qué pensarías? ¿Me estás preguntando a mí? Sí, claro, a ti. No tenemos audiencia en vivo, Sagrario. ¿Qué dicen los dos? No, yo creo que también otro problema que va con eso es que cada vez son más las publicaciones, ¿no? O sea, hay también Chingos, más millones y millones, revistas, ¿no? Dicen. hay muchos artículos que pueden ser, como dices, muy buenos, pero ya sea porque no fueron en la mejor revista o porque no han sido descubiertos por autores de punta, o sea, que estén marcando la punta de ese área, están desconocidos o están Se pierden. no tan populares. Entonces, ahí de nuevo creo que tiene importancia los libros o los compendios de algún tema en específico donde puedan rescatar, por así decirlo, estos otros artículos que no han sido tan explotados. Pero también pienso que a veces uno debe tomar como las cartas el mismo, ¿no? O sea, ese autor también, qué tanto quiere Que se escuche. qué tanto valora su trabajo, qué tanto quiere que se escuche y podría él mismo, o sea, sé que es muy difícil, o sea, los científicos no nada más andan ahí haciendo cosas en el laboratorio, de hecho casi no se meten ahí, o sea, tienen muchísimas actividades, tienen que revisar muchos trabajos de todos los estudiantes, tienen que hacer muchas cosas Conseguir administrativas, presupuestos, la chingada, ¿no? cosas, dar clases, justificar muchas cosas. Entonces es como complicado pedirles, bueno, es que aparte de todo, tienes que, ¿por qué no haces un libro, no? Donde cuentes toda esta historia.
Tú, persona que estás muerta por dentro por toda la burocracia, escribe un libro. o una serie documental. Em, Pienso que sí es la obligación, o sea, lo sigo diciendo porque creo sí es obligación de todo quien hace ciencia el poder, mm, al menos si te lo preguntan, poder explicarlo bien, poder explicarlo en términos sencillos, tu investigación, y si te nace, o si es parte de ti, pues hacerlo todavía más interesante a lo mejor de lo que es, ¿no? A lo mejor algo solo es como, no, nomás busqué esta proteína y la encontré, Sí, no, como pero que va es a la cambiar clásica que mucho. dicen que cuando tienes que justificar el proyecto, voy a investigar esta proteína en el colon de una mosca porque ve cáncer, Ajá. que lo haces como Sí, llamativo no, solamente por llegar. o a lo mejor no poner tanto estas expectativas irreales, pero también qué quieres comunicar, a lo mejor quieres comunicar toda la historia que hubo detrás, a veces eso hacen más estos documentales donde se van a seguir a los científicos que andan en campo, ¿no? Que se basan en contar esta historia, a lo mejor no quieren contar lo que encontraron, sino el trabajo que hay Un trabajo detrás, detrás. ajá, o no sé, las dificultades que tuvieron en esa travesía, desde, no sé, sí sería interesante como indagar esta parte en los laboratorios científicos, algo que a lo mejor a veces se queda nada más entre los que lo vivimos, pero el hablar de toda esa travesía que uno lleva y que puede ser que te atrape más a valorar, o sea, cuánto trabajo hubo detrás de un párrafo que describes donde dices, ah, sí, sí estaba esa proteína ahí. Porque si lo piensas de cierta manera, un artículo científico cuenta la historia aburrida, por así decirlo, la historia del éxito. O sea, detrás de todos esos métodos que hubo, detrás de todas esas artículos que leíste, muchos ni siquiera te apoyaban en la idea que a lo mejor tú estás exponiendo, o los artículos, todo el montón de métodos que tú usaste, la verdad ni siquiera no los reflejas porque no te llevaron a ningún lado, solamente estás exponiendo la idea que sí jaló. Entonces, como que también todos Ajá, estos elementos que están detrás, es como si leyeras El Señor de los Anillos y solamente leyeras la parte, salieron de la comarca y llegaron a Mordor. Entonces, chingón. Entonces, se uh-huh. pierde todos Sí, estos aunque también elementos chidos. estas cosas igual no las puedes poner en el artículo científico porque por lo menos algunas veces uno se sienta y dice, ay, voy a leer este artículo y su café. La verdad casi no pasa, a lo mejor Con ya tu para cereal los el sábado grados en la mañana. científicos. Ajá, pero uno en estudiante tiene un montón de pendientes porque probablemente por culpa de que no lo hiciste a tiempo, pero uno está como rezando el artículo así de rápido, rápido, ¿qué es lo que quería decirme aquí? Entonces, si tuviera todas estas partes de hicimos esto pero no salió, hicimos esto pero no salió, entonces mejor hicimos esto, a veces dices así como que, ¿para qué me cuentas esto? No tengo tiempo de ver lo que no te salió. Dime que sí. Está interesante desde el punto de vista que a lo mejor te sería más te iluminaría y podrías aportar a lo mejor más cosas como por qué esto no funciona, qué trae o qué resultados me da que no me sirven. O sea, a lo mejor yo creo que de cierta manera sí podría enriquecer un poco lo que es un artículo científico. Sí, claro, en el artículo tú expones tu idea, la chida, pero manejar también qué otras cosas salieron, qué otras cosas vieron, qué otras cosas no salieron y por qué no salieron. Pues hay algunas revistas que sí hacen eso, ¿no? Hay revistas Sí, que se hay una que otra. especializan en los métodos Ajá. o volúmenes donde el número de esa publicación, Jackass de esa Journal. revista, tienen que ver con la crítica a varios métodos. Entonces, en el mundo académico, estrictamente científico de las publicaciones, creo que sí hay espacio para esas cosas. Y quizás ya en todo lo demás que hemos hablado de divulgación o de comunicación a la demás comunidad, al público en general, sí podríamos poner más atención a también contar esas El partes. error. O incluso a los mismos estudiantes, ¿no? A los estudiantes en formación de primero, o sea, pocas veces te dice el profesor así de, no tengo idea de que también no debes hacer eso, no puedes llegar y
enseñarles diciéndole, no tengo idea de lo que estoy haciendo en el laboratorio. Nada nos está saliendo. Pero sí debería haber momentos, sí los hay, pero que estén más establecidos y que sea común, que sea más normal, normalizar, como dicen ahora las Normalizar el redes. error. Normalizar el error, normalizar la confusión, para darle confianza también al estudiante de que así va a ser, ¿no? Que está bien, que lo importante es superar los errores. Y al público en general, pues también para que, como dices, como en las películas que se cuenta esta batalla de cómo lo hicieron y después no. Algunos documentales medio lo hacen, pero sigue siendo aburrido de repente porque también choca a veces la visión del que está El encargado documentalista y de el productor, son más visiones del, ahí. del técnico, el asesor técnico o el científico que está ahí como protagonista. Y también es Entonces, curioso porque mucha gente que llega al área de las ciencias, pues su primer abordaje de la ciencia, pues son los documentales, son las películas, son las series de televisión, y llegas a un mundo completamente diferente. O sea, llegas literal, la forma en la que escribes, la forma en la que lo desarrollas, son 180 grados de diferencia. Porque tú llegaste y tuviste algo diferente en los documentales, leíste, probablemente si lo más cercano que pudiste haber hecho a la ciencia a lo mejor fue divulgación científica, pero como hemos dicho, ya manejan humor, ya manejan un poco más de recursos, más de lenguaje, más llamativos, llegas a un punto en el que tienes que a lo mejor jalar todo eso para abajo, porque el lenguaje que se usa es diferente. Entonces, a veces también ha habido mucho ese pique entre los divulgadores y los científicos, porque dicen que es que minorizan la forma en la que se ve la ciencia, o le quitan el impacto, o le quitan la importancia, la hacen ver simple, la hacen ver sencilla. También creo que ese a veces es un problema con los científicos. Creo que debemos también ser un poco más humildes en cómo vemos la ciencia, en que... Sí, creo que no debería molestarles eso, ¿no? O sea, Uh-huh. el que se le quite importancia a algunas cosas puede ser, depende de qué cosas. Pero el que se vuelva demasiado, que parezca muy sencillo al público en general, creo que está bien. Y ya cuando te quieres dedicar y te metes a la carrera, ahora sí te digo, no, Sí, ya, no dale. es tan sencillo. pero a los demás, o sea, ¿qué necesidad de decirles a las personas? No, pero primero tienes que purificar esta molécula, no es tan fácil. O sea, ¿para qué qué es lo que quieres al final comunicar ahí? Entonces, sí, a muchos científicos les molesta esa parte de la divulgación, pero sí, como Relajen tú la dices, raja. no, deberían relajarlo. y el peligro quizás es cuando se simplifica un punto en el que no se le dé Simplón. importancia a algo muy importante como lo de las vacunas, ¿no? A lo mejor que hablen como de esta inmunización natural que uno tiene, de que no, pues en algún punto se manejaba mucho de no protejas tanto a los bebés, ¿no? O sea, déjalos que anden en la tierra, que se chupen Se las ensucien, manos, se chupen las sucias. manos. Y está bien, ¿no? O sea, Aviéntales sí, caca. pero tampoco puedes simplificarlo tanto el niño va a poder solo por sí mismo y pues al final correrán el peligro de que gente vaya y los ponga tal cual en el lugar más puerco que diga, órale, niño, inmunízate. Y, O ahorita con lo de la inmunidad de rebaño, que la gente lo maneja, que es como, bueno, es que ya nos está dando, entonces ya podemos ser inmunes a llegar a este punto de inmunidad de rebaño. Y se suele ignorar que para que llegar a este punto necesitamos que exista una vacuna. O sea, este término de inmunidad de rebaño va dependiente de la existencia de una vacuna, en este caso, pues, con el COVID. Mucha gente sigue creyendo que va a llegar a este punto y todo va a estar normal. Entonces, siempre se omiten estas cosas que sí son importantes para la supervivencia, a lo mejor de un grupo. A lo mejor en este caso, pues cuestiones de salud, cuestiones cuestiones de salud sí es donde deben sí debería tomarse más atención en estrictamente. a lo mejor tú a redactar, que sea tu infografía, tu speech, tu articulito de divulgación, lo que sea, como lo piensas, y al final creo que eso, en todos los casos, pero más en esto de algo médico o algo de salud, repensarte varias veces, de, ¿cómo podría salir esto mal? ¿Cómo podría ser interpretado mal? Que te Y pongas a pedirle ayuda a pensar, mucha gente. antes de hacer tu nota, que te pongas a pensar cómo el Reforma, el Universal van a poner esta información. Ajá, ándale. ¿Cuál va a ser el encabezado de Facebook de esta nota? También otra cosa
que es peligroso, también tiene que ver con la salud, es como la efectividad de los compuestos naturales, de los remedios naturales, ¿no? Que hay un área de la ciencia que también, o sea, toda la farmacia, que puede basarse en eso y pueden de repente arrojar una comunicación de estamos trabajando con esta planta que podría tener un efecto anticancerígeno, ¿no? Y alguna nota no de un medio no científico podría transmitirlo como esta planta va a curar el cáncer, o los científicos dijeron que esta planta puede curar el cáncer. Y ahí sí es peligroso, o sea, no, ahí sí puedo decir, no, es tan sencillo. Sí, como que Pero lo todo lo simplificas demás, tanto que lo haces peligroso. ajá, que lo hagas peligroso, pero todo lo demás en el sentido de que lo vuelvas atractivo para atraer a la gente o para que no le teman a curiosear más o a saber más sobre algún tema científico, creo que está bien todos esos esfuerzos que hay. Y hay distintos modos, ¿no? O sea, distintas gente que lo puede hacer interesante, como tú dices, en la narración, en poner esta edición como más en Sonidos, una situaciones, película o bla, una bla. historia. Ajá, otros que puede ser algo muy, muy cagado, ¿no? Muy puros chistes y pura, con mucha comedia. Y habrá quienes les guste de una forma y de otra, pero sí falta muchísimo para poder llegar a todos los lugares, ¿no? Alguna vez comentábamos que la divulgación científica, al final de cuentas, se queda la mayoría de las veces en un mismo grupo con cierta cultura científica o que le gusta saber sobre ciencia y simplemente lo quiere digerir rápido, ¿no? Y como, vámonos, Pero qué todas es eso? estas Y cosas, como, vámonos. ajá, difícilmente le van a llegar, aunque sea una gran narración, aunque esté muy simple, a un, no sé, pues a niños en una comunidad rural, a niños que trabajan, Qué triste y oración. pues es la verdad, o sea, hay que probar muchas cosas porque faltan muchos lugares a donde llegar y atraer a la gente a la ciencia. No necesariamente para que se dediquen a la ciencia, sino para que no teman a ella y sean un poco más críticos y pues el simple hecho de tener más conocimiento en tu mente, abrir lo que conoces en tu pequeño mundo. Y pues, ¿qué forma más llamativa de hacer la ciencia para la gente que la consume de una manera no regular que con explosiones, una trama interesante, una chica sexy de repente verde en muchas películas? Entonces, esa es como la otra cosa que se hace, que vemos en las películas, que usan lenguaje, usan palabras pues, que son de la ciencia, para transmitir una idea, para hacer una trama, para hacer un elemento de entretenimiento de diferentes medios, ya sea música, sea un podcast, sea un video, una película, una serie de televisión. Usan muchos elementos que pues son que vienen de este tipo de temáticas, que construyen una trama a través de elementos científicos. Entonces usan este lenguaje como la evolución, positrones, cuántico, nanotecnología, bio-nanotecnología, biocuántico, Condensador de flujo. el condensador de flujos. Entonces, esta es tecnología biocuántica de nanotecnológica del siglo 34. Y dices, ¿qué chingados? Entonces, ahí es donde, como decía Sagrada, se vuelve pretencioso, pero para hacer énfasis en que esto es ciencia. Ajá. Sí, es curioso que en las películas, en la ficción, pues, cuando se utilizan esos elementos, se vuelven todavía más pretenciosos, o sea, se usan palabras que a veces ni siquiera, aunque sí se refiere a eso, a veces ni siquiera en el ámbito científico se usa esa palabra, ¿no? O sea, Como y, que hasta les y tienes eso miedo. va, y eso va como haciendo, ayudando a que el público en general se imagine también ¿Cómo funciona? cómo funciona la ciencia y lo lleve a algo, no, eso es muy complejo, ¿no? O sea, por ejemplo, estos documentales no documentales, series de policíacas donde intervienen siempre médicos forenses o laboratoristas forenses y ahí te marcan mucho como, o sea, desde que ves el laboratorio, o sea, el laboratorio siempre tiene pantallas donde está una molécula de ADN, donde yo nunca he visto a nadie en un científico que Yo no he tenga visto una ahí pantalla en un laboratorio.
Pero en el mío tampoco, no manches, pantalla. ¿por qué habrá pantallas? Sí, ¿no? Y donde hay pantallas no se están proyectando Oye, como... ¿por qué ese refrigerador de reactivos está lleno? Qué mentira más grande. o por qué no está a punto de explotar por ser un refrigerador muy chiquitito, ¿no? O sea, cosas así, o que llegan entre ellos y hablan, no sé, claro, estamos haciendo una clonación en este momento, siguen como de robots este, y haciendo las letras de la secuencia del gen, Ah, mientras sí. el detective y el científico están así Claro, claro. como claro, ¿no? Ya llevamos 10 minutos, va a tardar más esta secuenciación del gen. Entonces, se vuelve como, al mismo tiempo que se simplifica demasiado en las películas y en las series, se vuelve muy pretencioso algo que no sucede así, en ese sentido sí es más relajado el ambiente científico. Sí, y estas palabritas que suelen usar, revolución, cuántico, la suelen usar incluso en contextos erróneos, y la gente pues, obviamente siguen divulgando ese tipo de forma en la que la usan, y se crece con ideas erróneas. Entonces, cuando llegan y contrastan con lo verdadero que es el rollo de la ciencia, con cómo se hace, tienes que quitar esos chips del lenguaje, ¿no? Tienes que decir, oye, la evolución es así, ser cuántico no es así, la biotecnología no es esto, la nanotecnología no es otro. Entonces, se vuelve muy complicado, a final de cuentas, algo Y que, te sales de la carrera, así, ajá, ay, no quiero. ya la chingada. Sí, como usted diga. ¿Qué te pasó a ti, Memo, cuando entraste y te dijeron que eran un clon? No tenía nada que ver con lo que habías Está, visto en Star Wars. yo estaba emocionadísimo cuando vi en el temario de genética que íbamos a ver clones, y yo de, no La mames. primer práctica de clonación. Ajá, que dije que de repente le metieron mi caja Petri y un tubito que decía bacterias E. coli, y dije, ¿y esto para qué? Estaba bien emocionado, así Eso me como lo de, tomo y ya empiezo el... y sale otro memo así de repente, y lo escupo aquí o qué. Sí, te Aquí está metes. creciendo una persona. ¿Con qué crees, mamá? Me cloné en la práctica de... Dame unas 2 meses a ver cómo va. Sí, se vuelve muy, no voy a decir decepcionante, pero se vuelve muy curioso cuando empiezas a quitarte todas esas palabras que te metieron por años y años y años, y las ves ya ahora sí en un contexto real. Que en tu pobre cerebro de humano, ¿crees que todavía es posible? Y de repente llegan y te dicen, ¿qué crees? No, ya no de niño, Ajá. cerebrito de humano. Entonces, te llegas, dicen que no es posible y que por esta X o Y razón, entonces, chale. Que Para no te esto me puedes dar metí. baños de radiación para obtener un poder. En un Que la momento. mutación que te dijeron que tenías no es para alegrarte. Encontramos una mutación en tu ADN. No mames, qué chingón. Y el médico así ¿Y ahora qué emocionado. puedo hacer? ¡Si salto! ¡Ah! Sí, sin embargo, es un elemento que se vuelve, bueno, ya no sabemos si no sería tan divertido o tan emocionante Triste, la siempre, verdad, triste. porque hemos crecido o hemos todo el tiempo visto las películas de esa manera. Hay algo, también depende cuál es el fin de usar esos términos en las películas, porque Espérate, Sagrario, más vas a uso de tener que una repetir ese tecnología y pedacito. medio al principio. ¿Qué? Vas a tener que repetir ese pedacito. Ah, que los en las películas es necesario tener la ¿sí me escuchó? Sí. Ah. Es necesario a veces entender para qué usan ese elemento científico, o sea, si es como solamente porque quieren hacer uso de un término, de una tecnología para justificar que se va a hacer un paso de algo que a lo mejor es irrelevante para la película, o si a partir de ahí se desarrolla toda la película, o si realmente a lo mejor el escritor entiende más que solo es muy superficial término y quiere ahondar en eso y imaginar en todas las posibilidades que tendría eso, como por ejemplo la película de Interestelar, las películas como Buenísima. Gattaca,
5 que hoyos negros para no es Interstellar. que, no es que eso pase, pero digamos que ahí ya está un poquito más justificado o un poquito menos alocado lo que se construye alrededor de la idea principal científica. Y también en ese sentido, en el lenguaje de una película tienes que tener cuidado porque es clásico, por ejemplo, Interestelar o la siguiente película que hizo Christopher Nolan, Tenet, que se basan, según esto, en conceptos científicos. Mucha gente no las ve porque se les hace aburrido toda la exposición, todo el tema, toda la temática científica que hay. A lo mejor si les dijeran, ¿qué crees? Hay un hoyo negro y tenemos que llegar antes de que se acabe el mundo y listo, vámonos. Con eso a lo mejor sería suficiente, pero esta temática de darle una explicación científica, pues viene de un peso creativo en la historia. Entonces, en ese sentido, las películas también tienen que tener cuidado en el lenguaje que usan, qué tanta exposición científica quieren usar, qué tanta exposición creativa deben usar, o cómo reflejan el lenguaje ahí de sus personajes que son científicos. Entonces, es como muy curioso que tanto en el ambiente científico como en el ambiente creativo, tienes que tener un cuidado sobre qué tipo de lenguaje manejas y cómo es que, a pesar de que usan a veces las mismas temáticas o mismos conceptos, significan cosas a veces completamente diferentes, con tal de dar a reflejar una idea diferente o de reflejar una idea que corresponde a lo que tú tratas de decir. Sí, creo que mientras no se rompa el núcleo de ese término, o sea, el verdadero significado, implicaciones de ese término, creo que está bien, o sea, se puede decir que hicieron un buen uso, ¿no? Ya los detalles como estos que yo decía sobre las pantallas, la forma en que interactúan, eso pues ya realmente no influye tanto o no afecta tanto negativamente a la percepción de la ciencia. Digo, al final de cuentas, ninguna serie ni ninguna película está hecha para que nosotros, para que las personas en la ciencia la disfrutemos, ¿no? O sea, es para que los demás lo Y lo tengan. vean. Y entonces tampoco es como que nos vamos a atacar tanto en, eso no pasa. Digo, es divertido, pero tampoco va a valorar o a determinar el valor de la película en sí por esos detallitos. Eso lo vamos a Que como discutir dices, en el episodio si de fuera, diseño, de vestuario y de escenarios y la ciencia. si fuera demasiado Estrictos. como es, ya sería aburrido. Sí, o sea, ¿para qué queremos ver en una película lo que hacemos 8 horas? Estar en la silla dando vueltas, Dando vueltas. esperando que sea tu Esperando que salga. mascota. ¿Ya salió? No. Oye, quiero cargar mi muestra. Espérame, ahorita yo estoy cargando la mía. Oye, seguía yo. Ya fue el drama del día, ¿no? Ah, ese es como todo el Alguien momento del día. se adelantó. Ya nomás tu asesor te dice, oye, ¿tienes tiempo para hablar? Sí, ahorita voy. Va, te espero. Y él está escribiendo en su computadora y tú estás afuera así también esperando que salga tu prueba. Entras y le dices, no salió. Ah, chale. No, pues mira, le calamos. Fin. Y así un año después, ¡ya salió! ¡Ah, escríbelo! Y Y ya. vivieron felices por siempre. Parte 1. Quizás también debería haber un poco más de Películas de biólogos, estoy de exposición, acuerdo. películas de la vida de algunos científicos, ¿no? Ya, como por ejemplo esta que hubo de, ¿cómo se Hawking. llamaba? La teoría del todo. Ajá. En donde sí, claro, tiene muchos elementos de romance y cosas así, pero te muestra un poquito más fiel lo que es algo que es incluso menos activo, como la Como Stephen Hawking. investigación, Stephen Hawking en la investigación de física, ¿no? Del área de la física. Y aún así se vuelve interesante, o sea, te lo narran muy interesante. Quizás podrían ayudar el que haya más películas sobre personajes importantes. Por ejemplo, debería haber una película así muy hollywoodense, muy chida de Darwin, de Marie Curie, o sea, de contar Y al final, como los Avengers, bien, se reúnen todos. con un poquito más de emoción, pero no tan fantástico, sus travesías en los grandes aportes que tuvieron a la ciencia. Charles Darwin aparecerá en la Real Sociedad de Londres.
Así al final de cada No, película. en esto como esta fotografía que hay, ¿no? De un montón de De físicos y Bor y no sé ay, qué tantos que están ahí todos. ajá, algo así. Sería un muy mal endgame. Como ya como que todos se reunieron y bueno, tenemos que discutir nuestras ideas. Bueno, ¿Alguien habla alemán? No. ¿estamos traductores? Sí, listo, se solucionó el conflicto de la trama. Pues Aurelio, Entonces, ¿algo pues, más que quieras ¿qué comentar? más? ¿Qué Mm, quieres decir más del lenguaje en la ciencia? pues, no, que no sé, depende de quién lo esté viendo, ¿no? Si es alguien que no se dedica tanto a la ciencia, no tema a buscar más y más documentales o quizás algunos no sean su estilo, pero busquen otros. Hay muchos estilos, como decíamos, de documentales, de series. Creo que el de Cosmos es una gran... o sea, poca gente dice, ay, qué mal programa, o no, Ajá. no me gusta, ¿no? Está muy bien hecho, le gusta a muchísima gente. Y, y si es usted alguien que sí se dedica más a la ciencia y le interesa esto de divulgación también, atrévase a usar distintos canales o distintos elementos para seguir enriqueciendo esa parte. Todos podemos contribuir, creo que, a eso. Algo que a mí me Y sobre todo, recomendaste. algo Ajá. que no me, que siempre intento dejar claro con quienes se dedican a eso, es como que no alejemos a la gente, o sea, a lo mejor no nos nace ser divulgadores o comunicar o hablar de la ciencia para que todo el mundo se entere, pero hacemos a lo mejor muchísimo más a veces al no demeritar el trabajo de los demás y al no juzgar a la gente que no conoce sobre algo simplemente porque pues, esa persona no estudió de eso, ¿no? O sea, no alejar a la gente de la ciencia, no hacerlo más complejo de lo que es, solo para tú elevar tu ego. O sea, eso sí me parece que es algo que debería exigírsele a todas las personas que están relacionadas a la ciencia. Como de, bienvenidos a la carrera, la carrera científica de tu preferencia. Regla número 1, no ser mamador. Regla número 2, esa Solo te la yo, pues. llevas. Solo yo puedo ser mamador. Con ustedes. Sí, porque sí hay mucho mamador, la neta, que dicen, ¿esto qué? ¿Esto por qué va aquí? O ¿esto qué? Esto no quiere decir lo mismo. Ay, la verdad, la idea original era esta. Es como el Uh-huh. clásico personaje que dice, de hecho, la cosa no era así, era... Ay, mamador. Ajá, es como, ya cállate. De hecho, lo que están hablando en este podcast no tiene nada que ver con el lenguaje de la ciencia. Ya cállate, ya sabemos. Todos estamos viendo el mismo episodio de Rick and Morty. Entonces, algo que también se me hace chido es eso, que hay que abrirse un poco a diferentes medios, porque mucha gente suele ridiculizar lo que son la televisión o las películas o las series de televisión para, sobre el lenguaje científico, sobre un tema científicos, pero es lo primero que vemos como personas, es nuestro primer alcance, lo ridiculizamos mucho. Muchas cosas están mal hechas, muchas cosas no. Creo que está chido que lo dejemos así, que lo veamos, que lo aprovechemos. Son el primer alcance de la ciencia de mucha gente y nos va a permitir, pues a lo mejor que esa gente se especialice, o que tenga facilidad. Por ejemplo, la forma en la que mucha gente que hemos hablado ya de los escritores de Los Simpson, de Futurama, de Interestelar, son a lo mejor personas que son educados en áreas de ciencia y tienen la capacidad de jugar con esos componentes científicos para desarrollar tramas creativas y a la más ponerle humor, ponerles chistes, ponerles una emoción que a lo mejor no había originalmente. Y eso está chido y es el primer alcance que la gente suele tener. Entonces, no demeritemos ese tipo de información, ¿no? Futurama, Community, el Rick and Morty, todos manejan este tipo de elementos creativos, cómicos, con tramas de ciencia ficción, con tramas de ciencia que son importantes, que son conceptos reales de la ciencia y que no demeritan la información original, sino que le suelen dar capas extra que originalmente a lo mejor solamente estaba ahí como medio volando este tipo de temáticas.
Entonces Futurama hace burla de la biología, hace burla de la química, hace burla de la física y a su vez le está metiendo información nueva, está jugando con lo que se sabe, hace juegos de palabras que no veíamos originalmente. Entonces le está chido que sea ese tipo de cosas. Entonces no, si alguien no está viendo el mismo documental que tú, no andes de mamador diciendo que, es que Rick and Morty, ¿qué? Rick and Morty es muy bueno. Sí, no puedes andar diciendo algo malo de Rick and Morty. Ajá, Quizás de algunos episodios, que luego hablaremos de eso. Pero la idea es y pues la ciencia en general, pues todo se dice es chida, ¿no? es chida, es perrona. La ciencia es Pero sí, perrona, ese es el mensaje. a eso va a llamar el episodio de hoy. Ciencia es perrona. Puedes decir chido y chale cuando estás hablando de ciencia. Porque los mexicanos no decimos eureka, decimos chale. No salió. No, pero ¿O qué chingón si salió? Más bien, ¿no? Ajá, es como el a huevo. La A traducción huevo, ¿no? español de eureka es a huevo. Pues sí, pues entonces, pues creo que ahora sí queda muy bien con el tema. Divulgue nuestros episodios. No, a lo mejor son tan buenos, pero es nuestro estilo, el estilo de no tan bueno. Eso decidimos hacerlo. Oye, Zacarías, hacemos un podcast no tan bueno. Porque Sí, cualquiera ¿no? hace un podcast muy bueno. O muy malo, que sea No como tan bueno. no tan bueno, es como, Poquito más que más o menos, pero menos que más. mucho menos que más. Mucho menos que más. Entonces, si le gustó, si no, igual compártelo, suscríbase a nuestro canal. En YouTube, Si es que Ciencia nos está viendo Ficción. en Facebook, pues también estamos en YouTube. Entonces vamos a estar subiendo los episodios tanto en Facebook como en YouTube. Disfrútenlos, compártanlos si se puede. Y también háganos un paro. Ándele. Días santos. No coman carne y compartan. Y consuma ciencia. Consuman ciencia. Con Bueno, pues entonces nos conservadores. despedimos de este episodio y nos vemos en el próximo Charlas Darwin. Charlas Darwin. Charlas Darwin. Adiós.